pelota Dutra. Recuperación y a correr, recuperación y a volar. Adentro. Dani Fernández, parcial de 3-0 para Cangas. Igual el partido, 3-3. Sí, ha empezado un tanto dormido, ¿no? Yo creo que Frigoríficos ha estado ahí con esa tensión del partido frente a uno de los rivales. La falta del propio Dicamem, David Iglesias. Juega con Martín Gallo, amaga el pase David Iglesias, finalmente la deja a la izquierda para Rubén Soliño, sale Thiagus Petrus para tapar, empuja Ludovic Fábregas, se queja Ogatañal, David Iglesias recompuesto, la vuelve a dejar al centro y aparece Soliño, al pivote, qué maravilla de pase de Rubén Soliño, 4-3 se pone Cangas. Portería, Santi López, jugando Martín Gallo, la bola para que juegue David Iglesias. Otra vez Martín Gallo, David Iglesias. Brazo arriba a los colegiados, David Iglesias de cadera. Vaya caderazo de David Iglesias. Verde Bus. A ver si para este partido, digo, perdón, este balón. De Samboy. Bueno, a la segunda también. Vaya locura. Vaya locura. ¿Qué pasa? Esto es de locos. Sí, Lo que estamos viendo es... Y parece que ninguno por el momento quiere despegarse en el marcador del otro. Nikos Hungría, el lanzamiento, qué golazo. Qué golazo, perdón, Lucas Aysen. Juega para David, el pase es buenísimo para el extremo, Monteiro. Buscando al palo largo del portero, 2-8-2-3. Ahí está Brais González. Para David Iglesias, el lanzamiento, qué barbaridad, Lucas Aysen. Estrella, primera contra la defensa, después contra Gerard Forns, que bloca. 16-21, siguen siendo 5 abajo. Ahí viene David Iglesias, combinando con Santi López, este a la derecha y el lanzamiento adentro. Gol de Martín Gallo, que bueno. De una manera con poquitas garantías, va a tener 5 segundos Cangas. Jenilson Monteiro juega con Alberto Martín, adentro. Vaya final de partido. Ha salvado un punto Cangas, Se le ha caído de Recoleta al Valladolid. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías, dando tumbos pola rúa real. La pelota Dutra. Recuperación y a correr, recuperación y a volar. Adentro. Dani Fernández, parcial de 3-0 para Cangas. Igual el partido, 3-3. Sí, ha empezado un tanto dormido, ¿no? Yo creo que Frigoríficos ha estado ahí con esa tensión del partido frente a uno de los rivales. La falta del propio Dicamem, David Iglesias.
Juega con Martín Gallo, amaga el pase David Iglesias, finalmente la deja a la izquierda para Rubén Soliño, sale Thiago Petrus para tapar, empuja Ludovic Fábregas, se queja Ogatañal, David Iglesias recompuesto, la vuelve a dejar al centro y aparece Soliño, al pivote, qué maravilla de pase de Rubén Soliño, 4-3 se pone Cangas. Portería, Santi López, jugando Martín Gallo, la bola para que juegue David Iglesias. Otra vez Martín Gallo, David Iglesias. Brazo arriba a los colegiados, David Iglesias de cadera. ¡Vaya caderazo de David Iglesias! Desde A ver si para este partido. Digo, perdón, este balón. de Samboy. Bueno, a la segunda también. ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¿Qué pasa? Esto es de locos. Sí, Lo que estamos viendo es... Y parece que ninguno por el momento quiere despegarse en el marcador del otro. Nikos Hungría, el lanzamiento, ¡qué golazo! ¡Qué golazo, perdón! Lucas Eisen. Juega para David, el pase es buenísimo para el extremo, Monteiro buscando al palo largo del portero, 2-8-2-3. Ahí está Brais González para David Iglesias, el lanzamiento, ¡qué barbaridad! Lucas Eisen. Estrella, primera contra la defensa, después contra Gerard Forns, que bloca. 16-21, siguen siendo 5 abajo. Ahí viene David Iglesias, combinando con Santi López, este a la derecha, y el lanzamiento adentro. Gol de Martín Gallo, que bueno. De una manera con poquitas garantías. Va a tener 5 segundos Cangas. En la mitad cambiamos. Sí. Lo peor es que yo no lo veo el partido. Yo cuando hago marcador me siento allí. Cojones, yo no me siento allí. Lo veo desde aquí. Me encanta esta mierda. Es para eso. Sí, es como un ratón. Es increíble, yo cada vez que vengo lo hago así. Luego, no sé, no sabía que eso era. Ahí está el stop, joder. ¿Esto ya está grabando? Sí. Te voy a preguntar a Romero si está viendo. Pero ahora de rosa. Ya está duchado. Está adentro, joder. La próxima vez vale, Sandra. Sí. Porque le dio la cara. ¿Qué? Joder, no me va. Mantilla la cámara. Uy.
solo que le va. No me escuchan, ¿verdad? No sé. El que pase ahora, el extremo. Ay, mi madre. Una gaviota menos. Más balonas que vemos así. Como los nuestros del instituto. No. Es redondo. Qué paradón. Otra parada, es que se me va. Él está haciendo bien,
que espero que gane. Seguro que me apunta. No sé cuántas llevará, ¿Qué te cambió el 15? Carla. Es que yo creo que la canción. No veo. Pero eso no es. Es que me pareció peor. Pues a mí me pareció el otro. Sí, es que es Martín. Me pareció peor. ¿Y qué hace aquí? No lo sé. Vendrá a ver a Nico. Ya metió el gol. No sé, ¿cuánto no sé. La tendríamos que pagar nosotras y darle al resto. A no ser que las dé la federación. Sabe a plástico, a mí me gusta mucho. Jolín, que yo me quedé sin botella. Dentro de nada compartimos botella otra vez. Yo ahora ya no quiero, Sí. Ojito, Tiempo muerto de Mendes. No le digo nada. Tía. Me lo parecía.
gustaría, pero... Tiempo muerto, ¿no? No te hablo nadie más por privado, ¿no? ¿Cómo? No te hablo nadie más por privado. No. Tampoco lo mismo pasando en el trabajo. No sirve ni yo una Voy a hacer la lista, pero voy a poner quién no me pagó. Porque así voy guardando y luego no es más fácil saber a quién me lo dejo así. Yo me despisto menos de nada, Me encanta, te lo juro. Ojito, ¿eh?
llega. Ah, no sé. 2 segundos. No le dije a mis padres que venía. Aún les va a pasar como contra Carvallal. Oh, no funciona, no sé por qué. Ah, 22. Ya, sume 2 sin querer. Uy. Ah, y también. ¿El tiempo para cambiar portero cuenta como tiempo pedido? Esta vez sí te lo digo. Tenía que haber tirado directamente de la falta. No había presión. Uy.
parecía a mí. Estoy ya lo recogen o sea, acaban de años. Ya voy a esperar a que se cuadre. Va más rápido esto. Porque ellas antes le dieron tarde y yo le di tarde a ellos.
Será más bajito que nosotros. Detener transmisión, ¿no?